La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy en La verdad en 30 minutos vamos a tratar un tema que la verdad es mundial y que no deja de crecer, que es lo peor. Porque si tuviéramos la certeza de que está menguando, estaríamos contentos, pero no, lamentablemente cada vez más y más y más. Al margen de la enorme apostasía que estamos viviendo, que apostasía es negar la verdadera fe, ¿no? Estamos viviendo en un analfabetismo espiritual enorme. Analfabetismo espiritual. ¿Sabe? La gran contradicción de los últimos tiempos es esta. Hay megas iglesias, auditorios gigantescos, predicadores multitudinarios, conferencias y seminarios por doquier, cantidad de escuelas, institutos y universidades cristianas, entre comillas, ¿no? Miles de Biblias impresas. Es increíble, la Biblia es el primer libro más impreso, el segundo es el Peregrino de John One. Tenemos libros de todo tipo, miles de ediciones de tratados, hay maestros y autonombrados apóstoles modernos, hay iluminados y supuestamente ungidos, pero a la vez miles y miles de religiosos sin conocimiento, predicadores neófitos en teología que no saben nada, que dicen Dios me dijo, Dios me mostró, que nunca leyeron la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, que no tienen ni idea quién es el Dios de la Biblia. Lleno de neófitos estamos, ¿no? En teología. Y a la vez analfabeto espiritual. Porque tú no puedes decirme que conoces a Cristo si no conoces la Biblia ni estás lleno del Espíritu Santo. Es ilógico lo que muchas veces dicen. Dicen, sí, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y digo, y de la palabra, y bueno, eso me cuesta. Entonces no estás lleno. Porque el Espíritu Santo es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesús nunca dijo, y el pastor te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dijo eso, o una institución, una denominación, o hacer tal curso en tal lugar. No, Jesús dijo el Espíritu Santo. O sea, mi espíritu, decía Jesús, te va a guiar a toda la verdad. ¿Y cuál es la primera verdad que te va a guiar? A la verdad de su palabra, de su propósito, de su objetivo, de su meta, del por qué Él vino a la tierra, cuál es el poder del sacrificio de la cruz, cuál es el poder de su gran amor, de su misericordia, de su bondad. Después voy a responder la pregunta porque tenemos mucha gente nueva en el ministerio y me han mandado mail que querían saber cómo era Jesús y por dónde andaba Jesús, que vamos a responderle también. Pero es terrible. Algo parecido a la primera venida del Señor. Por ejemplo, en Israel abundaban los sacerdotes. Estaba lleno de sacerdotes. Usted llega a la historia o lee la misma Biblia, estaba lleno de sacerdotes. Y escuche bien, los profetas, los escribas, los intérpretes de la ley, el templo, las sinagogas, las escrituras, cientos de profecías. Y todo eso no entendieron que el Mesías había manifestado que estaba entre ellos. Es lo que pasa en la realidad de hoy. YouTube está lleno de predicadores. Predican cualquier verdura, algunos son ministerios honestos, predican la verdad, pero son los menos, no son los más. Todos tienen un común denominador. Te quieren llevar hacia el lugar que ellos se congregan. Te quieren hacer parte de su denominación. Ellos te dicen, vení acá que Dios va a hacer un milagro, vení congregate con nosotros, vení que acá está la bendición, vení que acá el Espíritu Santo se mueve. Nadie te quiere llevar a Cristo. Todos te quieren llevar al lugar donde ellos se congregan. Todos te quieren hacer creer que ese es el mejor lugar. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Wow, ¿cuándo predicaron eso? Juan el Bautista. ¿Cuándo dijo, vengan, síganme? O congréguense conmigo en el desierto. Yo tengo el ministerio del desierto, soy Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque tienen una ignorancia espiritual enorme. Les enseñaron a mentir y eso siguen mintiendo. No son capaces de valerse por sí mismos y orar y buscar la presencia de Dios y decirle, Señor, muéstrame a través de tu Espíritu Santo que supuestamente tiene que habitar en mí, que es lo correcto. Pero no darse cuenta
en aquel entonces que Jesús ya estaba entre ellos, teniendo todo ese conocimiento, teniendo el templo, la sinagoga, las escrituras, la cinta de profecía, y los escribas, y los profetas, y los sacerdotes, hoy estamos en la misma, estamos llenos de ministerios que incluso ni siquiera existen, y no se dan cuenta que Jesús no está en medio de ellos, es al revés. Le rinden honores y culto a alguien que no conoce, por lo tanto no está. No se olvide que la última iglesia, que relata el libro de Apocalipsis, la de la Odisea, dice que Jesús está a la puerta. Él ni siquiera está ahí, con ellos, no participa. ¿Por qué? Porque el hombre lo sacó de ahí. Le dijo, mirá Jesús, a partir de ahora nosotros vamos a poner nuestras directivas y va a hacer lo que nosotros digamos. Usted se da cuenta la enorme abuso de autoridad que hacen muchos de ellos, porque dicen, si no haces lo que nosotros acá te decimos, vos no sos salvo, andate de acá. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿no? Y sin embargo no se dan cuenta que están perdidos, que lo está dirigiendo un ignorante. Y un ignorante sabe dónde te va a llevar, al infierno. Ahora bien, no sirve de nada aprenderse de memoria toda la Biblia, estudiar y recibir un doctorado en teología, entre comillas, ¿no? Llenar biblioteca u oficina de libros, paredes de pergaminos, ser un orador internacional, etcétera, si no hay conocimiento espiritual. El hombre común, dice la Biblia, para él las cosas de Dios son locura, es lo más común, porque las cosas de Dios deben discernirse espiritualmente. Si no hay conocimiento espiritual, no tienes vida espiritual, el Espíritu Santo no habita. Entonces todo lo que vos puedas adquirir, tu carne no sabe cómo manejarla y vives en la carne. Ahora bien, si no hay conocimiento espiritual, la palabra de Dios debe interpretarse espiritualmente, porque la Biblia dice que la palabra es espíritu y es vida, y no solo es letra. Escuchaba a John MacArthur el otro día, extraordinario hombre de Dios, yo lo admiro, oro mucho por él, un valiente, y a pesar de sus años sigue adelante, no le tiene miedo a nadie. Cuando le preguntaron, porque hay un sector que no solo predica, sino que le da lugar a las personas que le pregunten lo que quieran. Y una hermana se puso en pie y le preguntó, MacArthur, mi pregunta, ¿qué le debo? O sea, ¿le debo obediencia ciega a algún pastor? ¿Le debo obediencia estricta? ¿Le debo sometimiento a un hombre que se denomina pastor? En este caso usted le decía, ¿qué le debo? Y John MacArthur le contesta con esa sabiduría que Dios le dio, no, usted no le debe nada a ningún hombre, a ningún pastor, ni a mí. No nos debe nada, ni obediencia, ni absolutamente nada. Porque nosotros no le estamos predicando la salvación de un hombre. Yo no soy el que salva. Yo no di ni sangre ni morí por usted. Yo en realidad no puedo hacer nada por usted, simplemente transmitirle la palabra. Pero la palabra que yo les transmito, le hablo de Cristo. Entonces a ese Cristo usted le debe obediencia. Y el sometimiento es a Dios. Pero a ese Dios que usted tiene que someterse, tiene que conocerlo. El error más grande de todo ser humano es someterse a hombres creyendo que se está sometiendo a Dios. ¿Qué es lo que utilizan para gobernarlo, manipularlo y robarles? ¡Wow! Sabiduría de Dios pura. Lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Escucharon, no? Está la sabiduría humana muchas veces manejando. Yo a veces le hago preguntas a la inteligencia artificial y como no es espiritual, la inteligencia artificial no me puede contestar espiritualmente, pero sí me contesta con el conocimiento de sabiduría humana, que más de eso nunca va a poder tener. Nunca va a poder tener. Y así son los ignorantes espirituales. Nunca van a poder tener conocimiento espiritual reales, pero sí conocimiento terrenal de las cosas. Ahora bien, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural, el hombre común, vulgar y silvestre, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y a ese el diablo lo manipula. Y lo lleva de aquí para allá y le hace creerse que es grande, que es alguien, que es importante y que la gente lo sigue a él porque él tiene la unción, porque él es el hombre de Dios que Dios eligió. Mira, todo lo falso, el diablo le dijo lo mismo. Todas las falsas religiones que existen, entre ellos el pentecostalismo, el diablo le dijo lo mismo. Que vos sos la salvación, vos sos lo más grande.
Y eso le han llevado a la muerte y a la destrucción a millones de personas. Ahora bien, ¿por qué no disciernen los hombres naturales? Porque para él las cosas de Dios son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. 1 Corintios, capítulo 2, versos 13 al 16. La falta de conocimiento, por ejemplo, cegó los ojos espirituales de Israel. Y hasta nuestro día, porque hasta el día de hoy hay un sector de Israel que lamentablemente no puede discernir ni entender nada sobre el Cristo de la gloria. Ahora, fueron llevados cautivos por esa causa, diciendo que a eso le fue confiado la revelación. Hoy sucede exactamente lo mismo con los líderes y el pueblo religioso de nuestros días. Autodenominados cristianos, entre comillas, maestros, entre comillas, y teólogos, entre comillas, que interpretan y enseñan lo que le parece. Porque yo entiendo esto, para mí el otro. ¿Sabe, un hermano? Yo creo que fue con muy buenas intenciones, ¿no? En su momento me agregó a un grupo de debate con católicos y toda esa gente, ¿no? Y yo siempre me observaba lo que decían, lo que predicaban y lo que te trataban de enseñar. Y este ejemplar que representaba el catolicismo romano, que era un estudioso total, siempre tenía formas con la misma Biblia para refutar a los supuestos cristianos. Y yo observaba qué astucia que tenían para hacer uso de la palabra, pero al Dios que ellos no conocen, ¿no? Y al igual las otras religiones, cómo se presentaban y cómo querían contradecir lo que Dios decía. En la única cosa que nunca pudieron contradecir ni pudieron revelarse es cuando le citábamos San Juan 14, 6, donde Jesús dice: soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Ahí cerraban la boca. Pero después la mayoría de las cosas tienen una astucia tan satánica que te pueden dar vuelta todas las cosas para hacerte creer sus mentiras. ¿Sabe? Por eso es importante tener conocimiento bíblico. Por eso es importante tener conocimiento espiritual. Y saber que el Espíritu de Dios es el que te guía. Ahora bien, hoy sucede exactamente lo mismo con líderes y el pueblo religioso de nuestros días, autodenominados cristianos, maestros y teólogos, que interpretan enseñanza como les parece, tuercen las escrituras, acomodan, las doctrinan, inventan y agregan, mudan, adaptan y con todo se dicen ser maestros. Wow, si esos son maestros, Dios mío. Bien, y confían que eres guía de los ciegos, porque encima confía, y eran guías de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley de la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, dice, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Romanos capítulo 2, verso 19 al 22. Esa es la contradicción de la mayoría en la realidad de hoy. Predican un Dios que no conocen, tuercen las cosas, mienten, engañan y no se dan cuenta que el que sabe la verdad lo descubre. Se enojan cuando pasa eso. Ahora, ¿por qué razón no tienen conocimiento? Porque no hay verdadera conversión en sus corazones. La revelación de Dios es solo para los arrepentidos y convertidos, y también porque viven en la mentira, en el pecado, la deshonestidad, y aun siendo la sentencia para obtener la vida eterna, también lo es en nuestra relación aquí. Es increíble, no quieren salir de la mentira, muchos de ellos, y no quieren salir de su vida de pecado, y no quieren practicar la honestidad. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, a todos los cristianos: seguir la paz con todo. Tenemos que tratar de seguir la paz, ¿no? Y dice, y la santidad. No solo tenemos que vivir en paz con nuestro vecino, con los hermanos, con los que nos rodean, sino también la santidad. Y santidad es apartarse de todas esas cosas que un día hicimos que estaban mal. Mentir, engañar, robar, adulterar, fornicar, ¿no? Desear, codiciar y un montón de cosas. La santidad te aparta de todas esas cosas. Te vuelve una persona que muchas veces no eres grato para el que practica esas cosas. Y hoy en día en el mundo cristianito, también el hecho de ser un hombre de Dios y una mujer que se aparta y trata de vivir una vida de santidad tampoco les cae bien. Ahora bien, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Falta de conversión verdadera, falta de santidad y consagración, falta de temor de Dios, falta de espiritualidad.
Estamos llenos de hombres carnales, mujeres carnales, que son ambiciosos. Quieren tener cosas ellos. Y te mienten que Dios les dio una visión y que hay que hacer esto y que hacer... No, la ambición es eso, la ambición es de ellos. Dios no tiene nada que ver. Son amadores de sí mismos. Se creen más grande que Jesucristo. Y que lo que ellos dicen vale y lo que los demás dicen no sirven. Que los otros ministerios no sirven para nada. ¿Qué más son? Son desobedientes a sus propios padres y padres terrenales, pero a la vez de hombres de Dios que los instruyeron. Son desobedientes, no quieren escucharlos. Siempre recuerdo cuando el pastor de Marco Willis lo sentó y le dijo, mira Marco, el evangelio no es negocio, es predicar la verdad gratuitamente. Se fue a otro lugar a hacer lo que él se le daba la gana. Eso es lo que pasa. Cuando tú quieres corregir a alguien que está mal parado y que está tomando las cosas de Dios muy livianamente y para negociar, tú lo sientas y le habla, y si es un hombre de Dios o va a ser una mujer de Dios, te agradece y retoma el cristianismo. Y si no, hacen lo que hacen la mayoría, se van. Porque hay lugares donde lo van a apoyar en su mentira y hacer las cosas que quiere. ¿Qué más son? Son ingratos. No importa lo que haga por ellos. Jamás espere recompensa de ellos, ni reconocimiento, ni que algún día lo van a retribuirte. No son ingratos. Aparte son impíos. ¡Wow! Estamos hablando del cristianismo. Pablo cuando le escribió esta carta a Timoteo, no le dijo, mira, te voy a contar lo que va a pasar y cómo van a estar los mundanos en aquel final. No, le dijo, y está hablando de la iglesia. Dijo, van a ser impíos. ¿Qué más van a tener? Le dijo, no van a tener afecto natural. Muchos de ellos no quieren a nadie, solamente ellos y su familia. Van a ser implacables. No solo en lo que quieran conseguir que no es de Dios, sino también en cómo vengarse y avergonzar a aquellos que sí son de Dios. ¿Qué más van a ser? Calumniadores. Estamos llenos de calumniadores. Dice interperantes, que son gente que generan problemas unos con otros, viven generando problemas. Van a ser crueles. En esta época está pasando todo eso, crueles. No importa la necesidad del hermano o la hermana, de los huérfanos, de la viuda, de los ancianos. Primero son ellos. Los demás se pueden morir o si les sobra los van a ayudar. Son aborrecedores de lo bueno. Llega un punto en su vida que ya no le interesa absolutamente lo bueno, sino que lo aborrecen. ¿Por qué tengo que orar? Me decía un ministro. ¿Por qué tengo que consagrarme a Dios? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que imitar a Jesús? ¿Por qué tengo que ser como Pablo? A mí no me interesa eso. Yo voy a predicar lo que quiero, la gente igual me sigue. Yo decía, wow, son aborrecedores de lo bueno. Y la gente lo sigue. ¿Qué más son? Traidores. Porque son traidores en serio, ¿saben? Amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán, dice Pablo, apariencia de ser cristiano, porque la palabra piedad te involucra en la cristiandad. Tendrán apariencia, tendrán facha, hablarán como cristianos, se vestirán como cristianos. De todos sus ornamentos, su sistema de vida aparentará ser cristiano, pero negarán la verdad, la eficacia de esa vida. Así lo dicen, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo dice bien claro, a estos evita, no te juntes, no te relaciones. ¿Por qué no acepta ir a predicar a mi congregación? Me decía cierto supuesto pastor. Le digo, porque usted es ecumenista, te ha abrazado con el Papa. Y yo aborrezco la mentira, y el ecumenismo es una de las mentiras más grandes que Dios nos advierte en su palabra. Y así muchos de ellos. Y ellos después te aborrecen. Y te dicen, pero no, vení, José, algún día vamos a estar todos en el cielo y vamos a estar todos juntos. Es mentira. En el cielo solamente, mira, en las calles de oro y en el mar de cristal solamente van a caminar los que son santos. Y los que hicieron la voluntad de Dios. Jesús nunca dijo, iré a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y tomaré a los pentecostales, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los católicos. No, él dijo, me tomaré a mí mismo. Por eso Pablo decía, yo no vivo yo, Cristo vive en mí. Y él decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Están entendiendo? Si no nos parecemos a Jesús, si no buscamos agradar a Él, si no lo conocemos a Él, ¿cómo vamos a agradarlo? ¿Qué más? Esto, aunque podríamos catalogarlo como una tragedia, debe suceder, está escrito y está sucediendo. Por estos hablamos mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, sigue hablando Pablo, nacidos para presa y destrucción. Parecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes, aun mientras comen con vosotros, se recreen en los errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, que son millones, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¡Wow, Pablo! ¿Qué más, Pablo? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad
y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Era al revés, el profeta tenía que hablar, no el asno, no el animal, pero qué bárbaro, ¿no? Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con sus propias ideas de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Le prometen libertad y son esos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 2 Pedro 2:13. De robar con el diezmo, pacto y toda la forma de saquear al ignorante. Cuando no hay un verdadero conocimiento espiritual, se apela a táctica, estrategia, psicología, organización, entretenimiento, pasatiempo, diversiones carnales, etc. Y creen que eso es la iglesia del Señor. Miles que son arrastrados por la música del engaño, como el flautista de Hamelin, según la leyenda alemana, que sedujo a millones de roedores que le siguieron embelesados por el sonido de la flauta y terminarían ahogándose en el mar. Hoy siguen a falsos y ladrones como los ciegos que son, y juntos caerán en el hoyo. Miles mueren perdidos por seguir a hombres y a denominaciones, pero Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a que salga de tu ignorancia espiritual y que sea uno que vence, y más que vencedor, por medio de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Recuerda, tenemos que salir del analfabetismo espiritual. ¿Cómo se hace? Agarra tu Biblia, ponte a leer, ora, estudia. Lo que no entiendes no te interesa, anótalo en un cuadernito, consíguete hombres de Dios que sepan la palabra y que te puedan instruir para la gloria de su nombre. Todo no está perdido, aún podemos volvernos a Dios para la gloria de su nombre. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.